de la que leemos es la situación familiar del profeta. Por eso lo mandó acá. familiar del profeta. Familiar. Familiar. La situación familiar del profeta. Ya casi terminamos. Pero la esposa de Oseas se iba y se embarazaba. Ya vamos a llegar ahí, no se me adelante. Porque era un mensaje que Dios estaba dando a través de esa situación. No, primero los tuvo los hijos con él. Muy bien, entonces nos quedamos ahí. Pero está interesante, ¿verdad? ¿Está buena las dos clases? Es bueno explicar a ver algunos puntitos así, que queden bien claros. Sí, porque Quiero que me vuelva a repetir el significado del barbecho. Oh, barbecho. Barbecho es remover la tierra dura, ararla de nuevo, en otras palabras, removerla y prepararla para poder sembrar, para que pueda germinar. también hay palabras en Proverbios que dice en el barbecho del pobre. Ajá. Porque el pobre, por lo general el pobre no puede arar, no tiene capacidad económica para poder arar y la tierra se le endura por falta de entonces se le endura la tierra. Pero dice En el barbecho del pobre hay mucho pan. pero se pierde, dice, por falta de sabiduría y inteligencia. Hay mucho pan que O sea que hay mucho, siembran pero bastante, pero se le pierde. No logran el fruto. Por eso. de esos pan. Porque en tierra dura, no la puede regar, no la puede No arar. le hace todo. Anantes. Muy bien, hijos. Me gusta eso. Está bien. Vamos a continuar la próxima semana. Nos vemos el próximo lunes. Creo que debía haber venido el lunes. Ah, sí, para que se acoplara, pero ya va bien acopladito. Ahora ya. Vayan preparando su material, hijos. Váyanse preparándose. Hay datos muy importantes. Oramos y nos vamos. Hermano Diego, nos despide. Amantísimo Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por esta noche que tú nos diste, Padre, la bendición de poder estar con el propósito de aprender cada día más de tu palabra, Dios del cielo, de enriquecerla. Por estas tres clases que Gracias, has Jesús, visto en porque este tú día, nos das la Señor. capacidad, la valentía, la fuerza para poder Muchas estar gracias aquí. por Cada darnos, día Señor, te pedimos que seas tú quien esa abra oportunidad entendimiento, y esa Padre. enseñanza, Señor. Gracias, Bendice Jesús, a cada por la maestro. fuerza que tú nos has dado. Gracias, en este Señor, momento. bendice a cada Despídenos, alumno. Padre, llévanos con bien Señor, a ayúdanos nuestros hogares. para siempre. Guárdanos, cuídanos, que ángeles acampen Bajo de alrededor pruebas, nuestro y nos defiendan. pero Todo estamos con feliz, el en el deseo de nombre de aprender de tu Jesús. palabra, Señor. Amén. Gracias. Dios los bendiga. Dios me los bendiga. No fallen el próximo miércoles. Dios te Habíamos quedado ya habíamos quedado ya. Ahora no quedado. Sí, para la casa. Paragón. El muchacho no me agarró nada. Que en inglés esa palabra. ¿Cuántos están alegres? Amén. Los estaba escuchando ayer que la maestra viniera. Los estaba escuchando, ahí estaba yo, pero yo los estaba escuchando. Me gusta. No porque no me corresponde. Me gusta esa iniciativa que tienen, los felicito. Muchas gracias. Y eso me dice mucho de ustedes. Yo escuchaba entre todas las voces de todos, hasta la de Dimas escuchaba.
Por eso lo está diciendo. Porque no habla. Muy bien. Ese es un paralelismo. ¿Te quemó? ¿No te había quedado callado? Ahora solo está observando, La hermana de Para la próxima, porque cree que no. La hermana de No ha Jorge salido todavía por ahí. tal vez no se ha ido, mire. Cuando se Sería- la arriba, ¿No es de ella? Yo creo que no No, te ella. creo muy sucio. No vaya a su suegra. Será de no algún la- amigo. esa es la mía. Ah, pues ya no es mía, digo. Ya le iba a decir, bueno. ¿Quién quedó mal ahí? La hermana que Ese maestro salió disparado, Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ah? Y precatorio. ¿Dónde la encontró? Ahorita. En la clase anterior. Y precatorio. Muy bien, vamos a ver. Bienvenido el hermano a la clase. ¿Usted viene como oyente? Ajá, bueno. Después de 2 o 3 clases tal vez se anima y le entra. ¿Verdad? Y es bonito que se comparta la clase en el Instituto Bíblico. Muy bien. Damos gracias a Dios porque están acá reunidos. Ya oramos, no vamos a orar de nuevo, ya oramos de entrada. Ahora bien, antes que se me olvide, quiero decir a los que terminaron la clase del periodo anterior, por favor consíganme el examen que hicieron con Pedro Lascano. Tráigame los que tuvieron el examen. Con él no hicimos el examen. ¿No? Sí, Pero él no devolvió. No, sí, él no lo devolvió. porque se ¿Pero no les fue. dijo cuántos sacaron? Nada. Solo pasamos. Bueno, Pero ¿y por qué no? yo sé que les hizo un examen. ¿Pero por qué no le llaman? Yo sé que les hizo un examen o un resumen, pero algo les hizo. Bueno, hermano, Hay que buscar hermano, en lo que uno Busquen. pero ¿qué tan fácil es llamarle? No contesta. Mira cómo lo hemos estado tratando de hablar con él y no contesta. Y necesito yo llenarles el cuadro de la nota esa, porque yo tengo una y Porque como son se para componen todos. por dos, ¿No lo tiene? ¿ah? ¿La secretaria no? No, nadie de nosotros y él no las dio. No, él no lo devolvió, hermano. Ahí busquen en sus apuntes algo No lo devolvió. y si saben cuánto sacaron, si les dijo cuánto sacó. Bueno, todos pasamos. Él dijo que todos pasamos. Eso Bueno, fue lo que dijo. vamos a ver si le damos Entonces, tiene unos, que darnos la nota. unos, como te digo. un Y en cada uno puntaje. póngalos ahí. 101. Porque él dijo. Porque él dijo que vamos. Cada quien se considera cada quien se considera lo que hizo. Yo me considero que tal vez un 80 y ya. Porque hubieron dos que en verdad yo no la contesté bien. Porque puse algo. Profetas mayores, vamos a ver. Profetas mayores. Estamos trabajando con los profetas mayores. Vamos a entrarle a los profetas mayores. Necesitamos la segunda parte. ¿Quién no tiene sílabo? ¿Alguien no tiene sílabo? Yo no. Hermano. Mira, el de los profetas menores y el de los profetas mayores. Corresponde hoy la segunda parte de los profetas mayores, de Isaías. Segunda parte. Vamos a ver hoy la segunda parte de lo que corresponde al profeta Isaías. Muy bien. A ver, refresquenme la mente. Tengo mi libro, mi cuaderno ya. Isaías vivió en Jerusalén. Que vivió en Jerusalén. ¿Qué más? Era primo del rey Usías. Primo del rey Usías. ¿Quién fue Usías? El rey de Judá. ¿Rey de? Ajá. Isaías, predicador de la corte de los profetas. ¿Qué significa Isaías? Jehová salva. Ajá. ¿Cómo fue llamado Isaías? ¿Por qué razones? Predijo
las profecías mesiánicas o del Mesías. El Mesías venidero. Ellos ni tan siquiera se imaginaban quién iba a ser Jesús, pero sí, Dios le dio y dio la predicción. Supuestamente él era estado civil. Casado. Ajá, y por lo menos ¿cuántos hijos? Murió No cerrado. oigo la voz de Ronaldo ni de Murió Oscar. cerrado. Murió aserrado por parte del Ajá. malvado Manasés. Por un rey, Y le Manasés, llamaban el profeta evangélico. el profeta evangélico. Sí. ¿Aproximadamente en qué fecha fue eso? 740. Ajá, ¿cuál fue uno de los propósitos del libro de Isaías, la profecía de Isaías? Para que proclamase el juicio. Ajá, para que proclamase el juicio que se avecinaba sobre quién? Sobre Judá. ¿Por qué causa? Por los muchos pecados. Por sus pecados, ¿verdad? Y después de ello, reveló la venida de... Del Mesías. ¿Y cómo le llamó? El siervo de Jehová. Eso, le llamó el siervo de Jehová. Se dice que fue el último profeta que ofreció a la nación la oportunidad de arrepentirse y evitar una calamidad nacional, uno de los últimos. Y también, ¿hasta dónde nos quedamos? Hasta ahí. ¿Hasta ahí? Nos quedamos Ya en la fecha del libro. Hasta la fecha de ¿Hasta el siervo 740. de Jehová? Siervo de Jehová. 140. Ajá, y ¿Dónde que murió? reveló la venida del siervo de Jehová, ¿lo tienen? No, No. Bueno, ahí vamos. solo en la fecha. ¿no? Hasta la fecha quedamos de 740 antes de Cristo. Hasta el 740, muy bien, por eso contestamos. Ahora vamos a ver. Entonces, Lo único que esos hombres saben parte, mucho porque iban contestando y continuamos contestando. con esto. Los propósitos del libro de Isaías, de la profecía fue, en primer lugar, fue enviado para que proclamase, pongan, escriban, vamos a escribir, Sobre Judá. fue enviado en primer lugar, número uno, fue enviado para que proclamase el juicio venidero sobre Judá por sus pecados. Número 2. Dígame. Sobre Judá por sus muchos pecados. Por su cantidad de pecados que tenía. Dice que Judá... ¿Ah? Dice que Judá es el número 2. No. No. No, número 1. No sé si aquí fue el que dice que Judá estaba viviendo uno de los tiempos más difíciles. Y el otro propósito, número 2, fue el último profeta que ofreció a la nación la oportunidad, fue el último profeta que ofreció a la nación la oportunidad de arrepentirse y evitar una calamidad nacional. Miren qué interesante. Fue el último profeta que ofreció a la nación la oportunidad de arrepentirse y evitar una calamidad nacional. Fue el último él. El último profeta que ofreció A la nación, o sea, a Judá.
Muy bien. La palabra fue, oiga, la palabra, no, las palabras Es que ahí no lo recuerdo. Sigue el punto 2 ese. espérame, fue y es, oiga, las palabras fue y es se refiere a la persona o a... Sí, ahí seguido. Las palabras fue y es se refiere acerca de la persona. La palabra fue y es se refiere acerca de la persona, coma, obra, y reino del Mesías. ¿Entendieron? ¿Dónde menciona esta palabra? ¿Dónde? Sí. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuándo fue que él dijo? Fue y es. En el libro general, ese es en términos general. Oh, ok. Sí, en términos general, la palabra fue, la palabra es, se utiliza en términos general refiriéndose a la persona, a la obra del reinado o del reino del Mesías. El libro de Isaías se divide en 3 partes. Número 1. Profecías de castigo. Profecías de castigo. El libro de Isaías. Se divide en 3 partes. Profecías de castigo, número 1. Número 2, paréntesis para la historia. Ya vamos a ir viendo cada una de ellas. Yo me quedé. Número 1, profecías de castigo. Número 2, paréntesis para la historia. Paréntesis para la historia. Y número 3, profecías de paz. Así está dividido el libro de Isaías en estas 3 partes. Dígame uno, Oscar. Paréntesis para la historia. Dígame uno, hermana Carmen. ¿El 2 cuál es? Paréntesis Para la historia. para la historia. Dígame la 3, hermana Vilma. Profecías de paz. Profecías de paz. En esas profecías de paz. En eso, por eso se le llama, mire, profetas mayores, porque tenían mucho contenido, mucho material que presentar al pueblo, a quien ellos se iban a dirigir. Entonces, por esas razones se les llama profetas mayores, porque tenían mucho contenido. Por lo tanto, iban a emplear en ese contenido tiempo, material y un sinnúmero de elementos para poder llevar a cabo este mensaje, o realizar este mensaje, o presentar este mensaje, ¿verdad? Ahora bien, imagínense con las profecías de castigos. Dios le dio esa palabra, ese mensaje, y Él lo subdividió de esa forma, en 3 partes, el libro de su profecía, su libro. Muy bien, ahora, algunos datos importantes.
muy importante que lo anotemos. Para su resumen, que van a presentar en el examen, en el primer examen, es muy importante. Algunos datos importantes. Datos importantes. Datos importantes. Tenemos, de los datos importantes, palabra clave. ¿Alguno la sabe? Siervo de Jehová. Ah, Siervo de Jehová. siervo de Jehová. El capítulo clave Resumen del libro. es el capítulo 1. El capítulo clave, el capítulo 1. Los personajes en esta profecía o en este libro están, o los personajes clave son, Isaías y Ezequías. ajá. El lugar al cual él predicó, o su geografía fue, ¿ah? ¿Dónde? Judá. Su geografía o el lugar donde él predicó fue Judá. Son datos muy importantes que nosotros los debemos de manejar así. A ustedes les toca presentar un mensaje una vez, un día, una ocasión, en una época o en un tiempo determinado. Ustedes presenten. Yo quiero escuchar de aquí en adelante esos mensajes de ustedes que diga el profeta Isaías. De aquí, en este tiempo, aquí, en una de sus profecías, que su profecía en una de tantas que se dividió, dar datos, a la gente le interesa. La gente le interesa escuchar datos importantes. Entonces es muy importante presentar datos, fechas, lugares, acontecimientos, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. Consideraciones. 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 Se enfatiza en Judá. Vamos a ver por qué se enfatiza en Judá. Isaías se enfatiza en Judá. Y fue precisamente cuando Isaías comenzó su ministerio, estaban los dos reinos juntos. Estaba el reino del norte y el reino del sur. Y precisamente en ese tiempo surgió la separación de los dos reinos. El reino del norte y el reino del sur. Surgió la separación. Precisamente comenzando el ministerio de Isaías. Entonces fue un gran impacto para Isaías. Fue un gran impacto. Fue un cambio, un gran cambio que pasó durante su ministerio. Y esto vino como ahora mi mensaje va a ser presentado a Judá. Pero Dios, a Dios le dio el mensaje que iba a presentar a este pueblo. Entonces se enfatiza en Judá. Porque cuando él empezó su ministerio, aunque estaban los dos reinos juntos, y en ese momento surgió la separación de los dos reinos, entonces ahora él se enfatiza en Judá. ¿Por qué razones? Ya las vamos a ver. Y justamente en ese tiempo que Israel, no, eso no lo escriban, Israel fue llevado cautivo, lo llevaron en cautiverio. Entonces, él no se dedicó a Israel, sino que él se enfatizó con Judá, ¿verdad? Israel estaba siendo llevado en cautiverio. Y precisamente en ese momento, él empleó su mensaje a Judá y dice que su mensaje
aunque se enfatiza en Judá, su mensaje también tenía objetivo a las naciones extranjeras. Las naciones extranjeras. Y en ese mensaje entramos usted y yo. Y en ese mensaje entramos usted y yo. Mire qué importante. Habla a su pueblo. Tiempo presente. Y habla en tiempo futuro a las naciones extranjeras. Y ahí estamos usted y yo. Y en eso, cuando habla a las naciones extranjeras, también habla en un futuro, que habla para el futuro. Ahí entramos cada uno de nosotros también. ¿Por medio de quién? De Jesús. Él. El Mesías. Ajá. Ahora, ¿Puedes repetir, hermano, el número 2, por favor? el número 2. ¿Cuál? ¿Dónde? Consideraciones. Si digo, hable a las naciones extranjeras, o había más. Sí, lo que hace que No, se ese mismo enfatiza en Judá, pero Ajá. también abarcó a Se las naciones enfatiza en Judá. extranjeras Sí. para el futuro, donde Ajá. nosotros vamos. Que su mensaje fue enfatizado a Judá, ¿verdad? A Judá, pero que también utilizó parte de su mensaje, lo empleó para las naciones extranjeras. Y que cuando se habla en las naciones extranjeras, ahí entramos también nosotros, porque está hablando para el futuro. La profecía de Isaías es en el presente, hablando al pueblo, dándoles una advertencia, y también a las naciones extranjeras, y también refiriéndose al futuro. A eso pertenecemos cada uno de nosotros. ¿Estamos entendiendo? ¿Ah? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Las profecías de castigo. Entramos entonces. Profecías de castigo. Profecías de castigo. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 35 podemos encontrar las profecías de castigo. Capítulo 1 al 35. Mire, aquí encierra, en todos estos capítulos, encierra las profecías de castigo. Del 1 al 35. Cuando hablamos de castigo, Sí, yo quiero escuchar a alguien. A ver, cuando hablamos de castigo, ¿a qué podemos referirse? ¿O a qué Isaías se podría haberse referido? Juicio venidero. Juicio venidero, eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Consecuencias de qué? Eso, consecuencias del pecado. Y por esas consecuencias del pecado es el juicio que se les avecinaba. Muy bien. Ahora, del capítulo 1 al 12 se centra en Judá. Del capítulo 1 al 12 se centra en Judá. Isaías comienza proclamando los pecados, mire. Comienza su profecía proclamando los pecados. Proclamando los pecados. ¿De quién? Del pueblo de Dios. Este es el mensaje, mire. Del capítulo 1 al 12 se centra en Judá. En estos capítulos él proclama los pecados del pueblo de Dios.
proclaman los pecados del pueblo de Dios, que habían quebrantado, ¿qué? ¿Qué habían quebrantado? La ley El pacto. Que habían quebrantado el pacto. Entre los pecados que Isaías observó en el pueblo y que los proclamó y que su mensaje era que se arrepintieran o que se volcaran a favor de Dios, porque habían dejado ya lo que era el amor, el servicio a Dios. Entonces, entre esos pecados estaban, número 1, mire, rebeldía, ingratitud, Carmen, Vilma, formalismo, Oscar, hipocresía, desafío, no los estoy familiarizando con esas palabras. Lo único que quiero es, entre sus pecados, rebeldía, ingratitud, formalismo, hipocresía y, no sé, me queda uno. Hipocresía religiosa, judaísmo. Muy bien. Entre los pecados que Isaías proclama de su pueblo, que les hace mención de la situación. Esta es la condición en que se encuentra. Mire, esa es la condición en que se encuentra Judá. Ahora, Carmen, dígame algo de rebeldía. Cuando le dicen que debe de hacer algo y no lo hace, entra en rebeldía. Ajá, en este caso, el pueblo de Judá, No querían obedecer. ¿a quién? A Dios. A Dios. No era que no querían, no estaban obedeciendo a Dios. Esa era la condición en que se encontraban. No estaban obedeciendo a Dios. Ahora, ingratitud, Vilma, dígame algo de ingratitud. Ingratitud es como cuando uno le falla a Dios y no quiere darse cuenta de lo que está haciendo, sino que o no le interesa. Algo más, dígame, Yesenia. Dígame algo más de ingratitud. ¿Está bien, hermano? Que no agradecía lo que Dios estaba haciendo por ellos. Yo pienso que quizás Dios les pedía Vamos a ver, ya le puedo dar su oportunidad. ingratitud. Ajá. Ay, ingratitud. Ay, qué ingratitud. ¿Qué tiene conmigo? Preguntame. A ver, ayúdeme, hermano. Esto sería una ingratitud. Freddy, Ayudarle a ella. ¡Ah! Hermano Freddy, vaya. Ingratitud. Ingratitud vendría a ser no ayudarle en este momento a ella para que ella conteste. No obedecer a No. Dios. No obedecer a Dios. Tenemos que ayudarle, sería peligro, ella podía caer en desobediencia. Me están llevando, pero no me he llevado a donde yo quiero que me lleven. Pero está bien, yo le entiendo. De espíritu. Ajá, pero en general, hacia Dios. Dígame. Desobediencia. Vamos a ver. Dios, Hermana Olga. Dios es un Dios bueno y ellos en vez de agradecerle Esa es la palabra que yo quería que me dijeran. Mire, por eso, ingratitud. Mire. Es una palabra compuesta. Ingratitud. In significa sin. Sin agradecimiento. Por todo lo que Sin agradecimiento. O sea, yo le entendí al hermano lo que quiso decir, que era una ingratitud no ayudarle al hermano, pero está bien.
otro tipo de ingratitud. Ingratitud, amados hermanos, tenemos que manejar estos términos. ¿Por qué se los estoy así? Para que los vayamos manejando. También somos ingratos cuando papá pide algo y no le queremos dar. También somos ingratos cuando papá nos da algo a nosotros Y nosotros No, le agradecemos. yo sé y que él ya nosotros lo dio. no le obedecemos. Claro, Ese yo es sé, el que, yo ingratitud. sé que él ya lo dio, pero también nosotros, también él espera recibir de nosotros. Mi papá me dio un terreno. Y entonces yo, malagradecido, lo vendo y no le doy importancia a ese terreno, no le doy valor. Soy un malagradecido. Entonces eso es una ingratitud. Es sin agradecimiento. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Formalismo, hermano Oscar. Dígame algo de formalismo. Pero antes, para que piense otro poquito. El pueblo vivía con ingratitud. O sea, habían recibido muchos favores de Dios, los había protegido, los había ayudado, les había dado esto, les había dado lo otro. Habían sido maltratados por muchos reyes que habían pasado por uno, por otro y por otro, y los habían maltratado. Habían sido invadidos por muchos pueblos, y Dios ahí estaba protegiéndolos, dándoles la victoria. Pasaba un rey y estaban en victoria. Venía otro malo, los acongojaba, los maltrataba, y ellos mal agradecidos. Eran ingratos, ¿verdad? Se olvidaban de Dios. Esa es una ingratitud. Sí. Ahora, formalismo. Se le fue el sueño, de eso se trata. Vamos a ver, hijo. Formalismo. Formalismo, diga. Era un pecado en lo que ellos estaban, ¿no? Por supuesto. Bueno, Es la condición de Judá. En esa condición estaba Judá. puede ser de que estaban en una misma condición, en el mismo pecado y eso no les permitía volverse a Dios. O sea, estaban centrados solamente en eso. Ya me lleva por ahí. Sí, que lo complementa. Ayúdenle, hermano Dimas. ¿Quieren que le ayude yo a los jóvenes? Sí. Jóvenes, cuando les dicen traigan el uniforme, ustedes tienen que venir formal. Y sentarse adelante también. Eso es ser formal. No, pero eso es Muy bien. Tiene sentido. Tiene sentido. Muy bien. Le hago sentido en otro aspecto, pero tiene sentido. Dígale, ayúdele. Quiero que me lleve. Y él empezó muy bien. Yo creo que tengo una idea, pero no estoy seguro. A ver, diga, escuchemos todo. Eso no es cuando una persona está en una situación y hasta acepta que está así y no piensa como en avanzar. Estancamiento. Sí, como que están ahí, pero... Me están casi me lleva. Vamos a ver, ayúdele, hermano Rosalío. Formalismo. Formalismo viene siendo como cuando, o sea, que uno de cristiano tiene que ser íntegro ante el Señor, tiene que ser un cristiano formal. Estamos hablando de un pecado. De un pecado. Estamos hablando de un pecado. Este es un pecado, acuérdese. Acuérdese. Esa era la duda que yo tenía porque, o sea, formalismo... Estamos hablando de pecado y quiero que me refieran, quiero que se me refiera, a ver. Yo creo que ahí, hermano, ellos en vez de hacer una adoración genuina, se habían conformado o lo hacían de una manera como superficial. Religiosamente. Como algo muy... Ajá, muy... sí, ahí está bien. Pero falta la última. Dios adoraban dioses ajenos. Ajá, sí, pero falta el formalismo ahí. Está bien el pecado, pero falta el formalismo. Y quiero que me digan el formalismo para que entiendan bien. O sea, para ese pueblo era normal hacer lo que ellos hacían, o sea, adorar a otros dioses. Ajá, era normal, estar correcto. bajo la desobediencia, actuar bajo, o sea, estar actuando en desobediencia para ellos era algo que... Pero denme el formalismo, yo le entiendo a todo lo que me están diciendo. El formalismo. El formalismo era que bueno, hacían todo lo que Dios les mandó a hacer, pero lo hacían... ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Los sacrificios, hacían todo lo que Dios mandaba, pero su corazón no estaba con Dios. Lo hacían, sí, yo lo entiendo, el pecado, ese es el pecado, pero el formalismo. Como por ejemplo la continuidad del mismo A pecado. ver, hermano Mauricio, diga, hijo. Yo tengo el concepto claro, pero no puedo explicarlo. Lo que hermano digo es que ellos habían caído en ese pecado y lo hacían continuamente. Y para ellos es que lo tengo, lo leí ahora. El mismo pecado, es como ahora como que usted venga y me diga, hermano Mauricio, ahora eso es sígame que ahí vamos. No, pero ya me quitó la...
esta tarde vamos a leer simplemente esta clase y lo vamos a hacer como mecánico. repetitivo. Eso, repetitivo. Entonces, ¿cómo estaban ellos? Miren, el pecado, fornicación, adulterio, adoración a dioses ajenos, todo lo que ustedes me mencionaron. Es la continuidad. Lo impusieron. Fue impuesto. Ya era un formalismo, Eso, o sea, como un... Llegar como una costumbre. Costumbre, impuesto. Lo va a hacer y lo tiene que hacer. Lo va a hacer y lo tiene que hacer. Formalismo, como una ordenanza. Quiera o no, lo tiene que Quiera o no, lo tiene que hacer. Entonces, ya los gobernadores, ya los reyes se adoptaban esta ordenanza. O esa, no era ni ley, porque no era ni ley, no era una ley así escrita. Se adaptaron y la adoptaron. Se adaptaron y la adoptaron. Entonces ese formalismo iba repetitivamente. Lo llegaba uno, lo hacía el otro, lo hacía el otro. Todos los pecados que ustedes mencionaron, ese formalismo lo adoptaban. Pero era impuesto, ¿verdad? Entonces... ¿Eso quiere decir que esa palabra no se puede usar para algo bueno? ¿Cómo no? Puede haber formalismo. Puede haber formalismo. Es formalidad, lo que digo, ¿verdad? Formalidad. Como algo bueno, ¿como qué? Ya con más formalidad. Porque tenía la duda. Ya. El concepto de la palabra es repetición, hermano. ¿Ah? El concepto de la palabra es repetición. El concepto de la palabra no. O es impuesto. Ajá, algo que se impone, pero para lo malo, ¿verdad? O sea, puede haber formalismo, pero para lo bueno también. ¿Cuál es el significado de formalismo? ¿Ah? Es repetitivo, es la cosa. Ajá, algo repetitivo, consecutivo. Es como que nosotros vengamos todo, bueno, antes de Una forma de imponer, una forma que se impone. Sí, una forma, una actitud impuesta, una forma de hacer algo impuesta. Diga. Pues hay que entonces... ¿Y lo informal? Porque informal es otra rama. Informal es que yo les diga, vengan a tal hora y yo no vengo. Aquí vamos a estar, yo soy un informal. O impuntual. Pero nada que ver con formalismo. Informalismo sí, puede ser. Informalismo es lo contrario de esto. Yo pienso que lo que estaban Entonces haciendo era... le dice, si le decían los reyes, vamos a hacer esto, adoramos a dioses ajenos, pero en ellos hubiera habido informalismo o que se oponían a lo que ellos les ordenaban, entonces ese informalismo, ellos no aceptaban. Y al no aceptarlo, entonces se rebelaban, ¿verdad? Pero para algo bueno. No, nosotros vamos a seguir adorando a Dios. No, ellos hacían lo contrario. Se adoptaban y se adaptaban a lo que ellos les ordenaban. ¿Estamos claros? Sí. Hipocresía, hermano Rosalí, díganme algo. Yo soy cristiano y diácono de la iglesia, ¿no? Entonces yo vengo y voy a poner un ejemplo, pues tengo otra mujer que no es mi esposa fuera de mi hogar. Y vengo, yo me presento aquí ante la iglesia como un buen cristiano que predico bonito, que canto bonito y que saludo a la iglesia bien. Pero atrás de mí hay ese pecado que estoy haciéndole infiel a la iglesia, infiel a mi esposa, infiel a Dios. Eso es hipocresía. Que yo estoy dándome a conocer que soy un buen cristiano cuando no estoy siendo un buen cristiano. Yo le entiendo su concepto en sus personas, en lo personal. Sí. Ahora deme un concepto general en cuanto a hipocresía religiosa. Eso era lo que había. Ese era el pecado del pueblo de Judá. Que no adoraban de verdad de corazón a Dios. Ajá. Que lo hacían. Dígame. Sí, hipocresía como entre la iglesia se puede poner, ¿verdad? Hipocresía religiosa, religiosa. Sí, o cristiano. Ajá, viene siendo como... Idolatría. Sí, idolatrar algo que un Dios que no es Dios. Eso. O cuando no tiene un verdadero corazón para Dios. Para Dios, que eso era. Y hay hipocresía. Que eso era. Supuestamente ellos adoraban a Dios, cumplían la ley, pero no hacían nada de eso. Pero no tenían un corazón, no tenían un corazón verdadero para Dios. Eso es, mire. No tenían un corazón íntegro para Dios. Cuando ¿cómo no iban a ser hipócritas? Ajá, si eran ingratos, entonces les importaba poco no servir a Dios, servían a dioses ajenos. Ese formalismo lo habían adoptado. Mire, servir a dioses ajenos y tantos más. Muy bien, me gusta que pusieron la mente a trabajar.
¿Ah? ¿Verdad? Vamos a ver, ya casi, ya es tiempo de terminar la clase. Digamos las dos de un solo, pues. Estoy capacitado. Ahora bien, esa fue la primera división, la primera parte de las profecías de castigo. Ahora, en segundo lugar, Isaías hace la invitación. En segundo lugar, Isaías hace la invitación al arrepentimiento. Mire. Isaías hace la invitación al arrepentimiento y volverse al Señor. Volverse al Señor. Mire, eso es la segunda parte del libro. Tercer lugar, la advertencia de un juicio venidero. Advertencia de un juicio venidero. Tercer lugar es la advertencia de un juicio venidero. En cuarto lugar, Isaías menciona la gloria venidera. Isaías menciona la gloria venidera. Mire yo cómo se lo supongo así. Yo casi ya les estoy haciendo su resumen. Si ustedes toman nota, yo casi les estoy haciendo su resumen para que a ustedes se les haga más facilito su examen. Entonces te quiero agarrar muy. Ay, entonces está Isaías menciona la gloria venidera. La gloria venidera. Cuando hablamos de la gloria venidera, hermano Dimas, ¿a qué se refiere según lo que Isaías menciona? La gloria venidera. Ajá. Como la venida de Cristo. Eso le iba a decir yo, pero gracias, hermano. Ayúdeme el hermano Guillermo. La gloria venidera. La gloria venidera. Bueno, cuando el pueblo de Israel estaba en pecado. Ay, yo me voy por otro lado. Vamos a ver. Ayúdeme la hermana Vilma, que también tiene. La gloria venidera, yo pienso que habla del arrepentimiento, ¿verdad? La gloria venidera podría ser la venida de Jesús cuando nació. ¿Qué? Y eran las bendiciones. Vamos a ver. Cuando Él establezca su reino. Ajá, por causa de su pecado y que obtienen una nueva oportunidad por el arrepentimiento, tienen una nueva oportunidad. Ese era el mensaje que les daba Judá. Ahora, por el arrepentimiento tenían una nueva oportunidad y estaban aptos para ser perdonados. Y también el mensaje era para ellos de un futuro. Entonces, la gloria venidera, hablaba Isaías de la gloria venidera y se refería a un evento presente o futuro. No, presente no, hijos. Futuro. Correcto, es un evento futuro. La gloria venidera es un evento futuro que el personaje principal en ese evento o en ese magno evento es el Mesías. Esa es la base, hijos míos. Revelación. Pues sí, por eso, presente cuando ya estemos allá. No, pero como el mensaje es para Judá, en ese momento no era presente. Era un evento futuro que se los estaba prediciendo. ¿Verdad? O sea, le estaba advirtiendo lo bueno, lo malo que había por eso y lo que venía. Ajá, correcto. Por eso dijimos que las profecías son predicciones, mensajes dados por Dios. Predicciones de lo bueno, advertencias de lo malo, por lo malo, pero también predicciones de lo bueno también. O sea,
predicciones de maldición y predicciones de bendición. Y en este caso aquí lo estamos viendo. Les predecía el juicio, lo que hablaba la hermana Carmen, pero también les predecía la gloria venidera, la bendición, es una bendición, ¿verdad? Por obediencia, que se lo decía a Judá, pero que utilizaba Judá para hoy nosotros, hoy en día para nosotros. Que el pueblo, que Isaías predicaba, que el pueblo se arrepintiera, que arrepintiéndose podía tener el perdón de Dios y tener una bendición. En ese momento era allí. Pero para hoy, para nosotros, es ese futuro venidero, o esa gloria venidera, ahora es para nosotros. Por eso él se enfatiza en Judá y también se enfatiza en las naciones extranjeras. Y cuando se habla en las naciones extranjeras, habla para el futuro. ¿Estamos claros con eso? En la cita que da aquí dice que restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Ajá. Y cuando habla del reino venidero, gloria venidera, está hablando del milenio. La gloria venidera es en la era mesiánica, pero cuando Cristo venga, el reino del Mesías. ¿Y cuándo es el reino del Mesías? ¿Ya está cumplido el reino del Mesías? No. ¿Ya está cumplido? No. No. Dicen que no. ¿Cuándo se cumple? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. No. No, cuando Pero cuando Cristo, ¿el rapto es la segunda venida? Ajá. No. No, es la primera. ¿Cuándo es la segunda venida? La primera. No. ¿Cuándo fue la primera venida? La primera de Jesucristo? cuando Él iba a morir por nosotros. Entonces, ¿el rapto es la segunda venida? Sí. No, señores. No. La segunda venida es cuando ya ha pasado el rapto. La segunda venida va a ser cuando venga Él con millares y millares, dice, y Él delante, y todos los demás, Que somos nosotros. que es la iglesia, todo el pueblo, que es la iglesia, venga y viene a reinar. Esa va a ser, porque en el rapto Él no va a poner los pies Ajá, aquí, no, porque solo la venir tierra las está en nubes. pecado, la Ajá. tierra Él no está apta para que Él ponga sus pies. Entonces la segunda venida va a ser cuando Él venga a reinar. Ahí se está cumpliendo el reinado del Mesías. Esa es la gloria postera. La gloria postera de la que habla Isaías. Ajá. Pero ¿Comprendemos? se pudiera como también llamar como tercera venida, porque como ya cuando Cristo venga a traer a la iglesia, Él va a venir, ¿verdad? O sea, lo va a recibir en las nubes, ¿no? Él se queda en las No nubes. viene. Pero no llega. El rapto nomás. Es el No rapto. viene a poner su reino Es un todavía. encuentro en las Por nubes. eso Es es el que no rapto. es tercera. Levantamiento. Levantamiento. No es la venida. No es la segunda, esa es la confusión que muchos tenemos. Ajá, sí. Hay varias confusiones. De verdad Muy que bien. sí. Ahí se aprende muchísimo. Mire, qué bueno, ¿verdad? Ahora bien, vamos al receso. A comer. Vamos al receso. Quedamos en el punto 4. Sí. ¿Qué hora entramos a clase? A las 20, 5 minutos. Lo más pronto posible. Sí, ya el tiempo avanzó, ya estuviéramos en la otra. Si ahorita esperamos el tránsito. Pero Hermano, que no todos tenemos su buen. Espere que llegue a 50, a ver si va a pensar igual. Yo no quiero ver cuando Pues tenga estamos igual, hermana. ¿Cuántos años tienen ambos? Dice que 50 no tener cuenta, hermanita. 50. Entonces, Cuando cumplen los 50. los profetas mayores. El libro de Isaías lo tenemos en dos partes, pero yo veo que Isaías es bien extenso, bien grande. Muchísimo. Y lo vamos a ver, no, la otra Muy clase. importante. Vamos a verlo en tres partes, porque yo quiero que ustedes lo reciban todo. Y Isaías, como Daniel, son dos libros proféticos muy importantes que tienen conexión con Apocalipsis también y que presentan eventos muy importantes y que los cuales tenemos que verlos. Y yo quiero que ustedes los vean. No quiero que quedemos a medias. Y nada me cuesta a mí, bueno, decirles, hasta aquí terminamos Isaías. No, yo quiero que cerremos con el ciclo de ver la materia completa.
Entonces, un día más lo vamos a ver en tres partes. Por lo tanto, Isaías continúa. Yo me imaginé que Isaías me iba a llevar tiempo, pero me atreví a ponerlo en 2 partes y veo que no me dio. Más que Isaías, porque Isaías es extenso. Hoy, no, yo creo que le entremos a los profetas menores. Sí. Para la próxima clase, óigame, para la próxima clase estaremos viendo, terminando el libro de Isaías, perdón, que me falta esto, hasta aquí. Tengo unos puntos muy importantes que no tenemos por qué dejar de verlos. Entonces, así de que entramos a los libros menores. Vamos a ver. Profetas menores, página 182. 180. 182. ¿No es Oseas que tenemos? Quiero terminar un pedacito de Joel. Entonces, página 183 o 184. Pero Joel no lo hemos visto. Oh, Estamos en Oseas. Eso, quiero presentarles un poquito de Oseas, eso es. Entonces, en la página 93. Sí, Oseas, Joel es el que corresponde hoy, pero quiero darle un poquito de Oseas. Terminar un poquito de Oseas con ustedes. ¿A dónde nos quedamos? Vamos a ver, Oseas. El centro de la profecía, o sea, es la situación familiar del profeta. A ver. Donde dice que Oseas fue enviada como el último profeta de Dios y es el centro de la profecía de Oseas. Por esa razón Oseas fue enviado como el profeta de Dios. Y es la situación familiar del profeta. Fue el último O sea que habla de la... El último mensaje de Dios. Vamos a ver. ¿Vimos el resumen? No. No, porque el libro no vimos, no que estuvimos viendo nada más puntos. Solo estamos comenzando, hermano. ¿Vimos las consideraciones especiales? No. Consideraciones sí. ¿Cómo no? Sí, ahí nos quedamos. Vimos que él llamó a Israel de 3 formas. Israel, Efraín y Samaria. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Que Israel era la forma usual, ¿verdad? La más común que siempre. Que Efraín le llamaba por ser una de las ciudades más poderosas de ¿qué? De las tribus. Ajá. Y Samaria es por la capital del Reino del Norte. Muy bien. Después vimos que Israel estaba pasando uno de los tiempos más difíciles, que no tenía parangón. Vimos parangón. Para mi hermano César, ¿qué entiende usted por parangón? No tenía comparación. Correcto. El hombre anda. Que no tenía comparación en cuanto a qué. Le dieron copia. Que no tenía comparación en cuanto a qué. Al pecado, ¿verdad? A la época, a esa crisis de pecado que estaba pasando. ¿Quién? Israel en esa época, ¿verdad? En esos tiempos. Después vimos, les di algunos conceptos de parangón. Surge al comparar dos realidades, sucesos, objetos. Comparación entre una cosa semejante. La nación estaba degenerada moral y espiritual. Por esa razón Oseas fue enviado. Por ahí nos quedamos, ¿verdad? Oseas fue enviado como el último profeta de Dios en esta situación corrompida. Corrompida. También.
El centro de la profecía de Oseas es el centro. Entonces, el centro. Ahí nos quedamos. De la profecía. El centro de la profecía, aquí está. De la profecía de Oseas es la situación familiar, ¿verdad? Sí. Del profeta. Aquí está, ya me ubiqué. Estamos en el resumen. En el resumen de Oseas. Ahí estamos ubicados. Estamos avanzando. Vamos a terminar esta última parte ya, que solo es un poquito, y nos vamos. Entonces, Dios, el resumen de Oseas, eso es los principios del resumen de Oseas. Entonces Dios usa un método eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz, Oscar? Un método eficaz, o sea, uno, o sea, que fue directo, o sea, fue concreto. Ajá. Que no falla. Que no falló. Acertado. Era el adecuado, en otras palabras, ¿verdad? Dios usa un método eficaz. Ilustrando, escriban, ilustrando a Oseas y su mujer. Mostrando así, sí, ilustrando a Oseas y su mujer. Mostrando así el amor de Dios por Israel. Oseas, que simboliza Dios, y la mujer, que simboliza, eso no lo escriban, pero se lo escriban, por Israel. Mire, Oseas simboliza Dios, y Gomer, Israel. Gomer, que era una ramera. No era, se convirtió. No era, se convirtió. Muy bien. Entonces, eso es. Demostrando así, dijimos, o mostrando así el amor de Dios por Israel. Se casa, Dios le ordena a Oseas casarse con Gomer. Ahora bien, ¿se casa Oseas con Gomer? Sí. Se casan y procrean 3 hijos. Ahí dicen los nombres. Dígame uno. Israel con Z. Sí. Israel. 2. Lo Ruama. Lo Ruama. Y la tercer hijo, lo Ami. Oiga, claro. Salud. Se casan, Oseas con Gomer, y procrean 3 hijos. Uno de ellos es Jezreel, el otro es Ruama y el otro es Loami. Jezreel simboliza juicio. Mire. Jezreel simboliza juicio.
Estos dos hijos no fueron hijos de Oseas. Los últimos dos no fueron hijos de Oseas. Fue en el momento en que Gomer le fue infiel a Oseas. Lo Ruama, que significa no compadecida. Compadecida. Eso significa lo Ruama, no compadecida. Me gusta ese nombre. No compadecida. Y Loami, no mi pueblo. No mi pueblo. Miren. Ambos no fueron hijos de Oseas. Los últimos dos. Los últimos dos no fueron hijos de Oseas. ¿Cuál es el significado de Ruama? De Loami, no mi pueblo. ¿Seguro de eso? Sí. No. ¿Dónde dice? Lo Ruama, no compadecida. ¿De quién fueron hijos los dos? Como ella le fue infiel y se fue. ¿De otro? A ver. A ver, ¿de quién? Del lechero, del cartero, ¿qué era? Imagínate, y ella se daba cuenta. Ajá. No compadecida, lo Ruama. O sea, no supo. Y Loami, no mi pueblo. Mire su significado, su simbolismo. No compadecida y no mi pueblo. Ahí está, ahí simboliza la infidelidad. Por eso aquí está encerrado el énfasis que hace en la profecía de el enfoque o ¿cómo les dije? El método que Dios utilizó a su mujer y a Oseas. Y utiliza a Oseas como simbolizando a Dios, que después lo perdonó a su mujer. La perdonó y la amó a pesar de. Porque es que Dios lo mandó. Ah, entonces. Que la pagara primero. Que la buscara y la perdonara. Y la buscara y la perdonara y pagara para poderla regresar. Llevó un mensaje. Estaba en puesto. Ni en sueño. Y también. Acción. Con lo que él sentía. Ahora. Y de parte de él no hubiera ido. Por parte del Ruama. Esos dos hijos que no eran de Oseas, daba a entender que Dios se estaba alejando de Israel. ¿Cómo fue del principio? Los dos hijos que no son de Oseas da a entender que Dios se estaba alejando de Israel. Repita, por favor. Los dos hijos que no eran de Oseas daban a entender que Dios se estaba alejando de Israel. Gomer, pero no era abandonó su matrimonio. No era simplemente, no era por los dos hijos nada más, sino que con el simbolismo que estaba. El simbolismo. Que estaba. Pero de que lo no. que estaba empleando. Daba a entender que se estaba alejando. Pero no era solamente por los dos hijos. No, dando a entender a la nación, ¿verdad? Gomer abandonó su matrimonio y se volvió a su vida de inmoralidad. Gomer abandonó su matrimonio y se volvió a su vida de inmoralidad. Después de que lo perdonó. No, hasta lo dejó. Durante. Ajá. Quiere decir que desde antes ya era. O sea, Gomer era. La esposa Así la conoció siendo no. No. Ella era una ramera. Ya era. Así la conoció. Y Dios le ordenó. Y yo no sabía. Dios le ordenó a Oseas que se casara con ella. Yo no sabía. Sí. Y entonces estuvo en matrimonio con Oseas, procreó esos hijos, procreó su primer hijo. Y en su infidelidad procreó dos. Uno de Oseas y dos. Uno de Oseas y dos de la inmoralidad. Fruto de la inmoralidad. Eso es amor. Abandonó su matrimonio. Eso es lo que simboliza cómo la nación había abandonado a Dios. Y como le estaban siendo sí, infiel. perdón.
Y por eso se utilizó ese mensaje el que iba a presentar, ¿quién? Oseas. La voz, la última voz. O sea, que la mujer ya era ramera porque Israel ya estaba convertido en una inmoralidad ya, totalmente. Idólatra, eso es. Entonces, dice, con esto ya terminamos con Oseas, dice que fue Oseas quien compró a su mujer. Sí, y fue Oseas quien compró a su mujer quien había terminado en una subasta, oiga, quien había terminado en una subasta vendida como esclava. Y fue Oseas quien compró a su mujer, la misma mujer de él la fue y la compró, quien había terminado en una subasta vendida como esclava. ¿Quién es una subasta? Subasta es quien da más. Aquí tenemos un objeto, miren, bonito, negro, anaranjado y con plateado. ¿Quién da más? 100. ¿Quién da más? 200. ¿Quién da más? 200. El que dé más se lleva este objeto. Así estaba Gorda. Y fue Oseas y dio el último precio más alto. El último precio se la llevó. Y ese precio alto es lo que significa el amor de Dios por la nación. Miren qué bonito. En una subasta vendida como esclava. Y la vendió Y ese método fue el que Dios utilizó para hablarle a la nación. Más claro no podían entender, amados hermanos. Dicen que la relación entre ellos era pública en todo Israel. Así era la relación de la nación con Dios. Pero lo de ellos también, porque para que todos eran... Fue un método usado por Dios. Muy bien. Y esta Gomer era, para que haya sido subastada, tuvo que haber sido bonita y hermosa, ¿verdad? Era muy elegante, muy bonita. Tipificando a Israel, que era un pueblo muy grande. Entonces, el último parte, por su terquedad del pueblo, el pueblo por su terquedad, no quisieron arrepentirse. Eso significaba que el juicio era seguro. Miren, no quisieron arrepentirse. Eso significaba que el juicio era seguro. El juicio era ineludible. Hermana Irma, explíqueme esa palabra. ¿Era qué? Ineludible. El juicio no es como irrevocable. El juicio era no se anulaba. Ineludible. Inevitable. Inevitable, imborrable. Ineludible. El juicio era ineludible. O sea, dijo que venía un juicio para ellos. Y no se anulaba. No era anulado. Irrevocable. Sinónimo. Punto final. Punto final con Oseas. No, pero la palabra. Y con esto terminamos con Oseas. El juicio era ineludible, pero Oseas miraba a la nación. Oseas miraba a la nación, así mire. La miraba. Oseas miraba a la nación restaurada. ¿Se restauró ahí? Sí. Parte. No todo. Parte, no todos. Ahí fue donde se curó de la idolatría. No, eso pasó un tiempo. Por un Más tiempito todavía. se curaban de una cosa. Y allá venía otro profeta y otra vez. No, esto era terrible. O sea, no, Tuvieron jueces, tuvieron reyes, tuvieron profetas y ellos... Terrible la situación del pueblo. Y ahora tienen a Cristo 100 igual. No le va a Muy bien, cortar, terminamos con Oseas acá, hijos míos.
Yo he escuchado que dicen habla de los 400. Vamos a ver. Ahora, perdón, hijo. Lo escucharon. Yo he escuchado que Anda rápido. sobre los años de silencio, 400 años de silencio, no sé, algo así. ¿Cuándo es que entra ¿Cómo eso? cojo, Los 400 años de silencio. Fue desde el último profeta, Malaquías, que el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de tener un profeta que les daba el mensaje así en vivo, los advertía, los amenazaba y les daba también futuras bendiciones, desde Malaquías hasta Mateo, cuando se levantó Juan el Bautista. En ese lapso hubieron 400 años de silencio. No profetas, no reyes, no esto, no lo otro, hasta que se levantó. No sueños, no visiones. Ajá. Pero estaba preparando el camino del Señor. Ah, pero Dios estaba preparando el camino, que se iba a levantar el último profeta. ¿Verdad? Ese es de los 400 años de silencio, hijo. Fue desde la última profecía de Malaquías hasta... Dice que cuando se quede en silencio es porque está trabajando. Vamos a ver a Joel. Joel, su autor. Autor Joel. Se le menciona en la Biblia como Joel, hijo. Aquí citamos en la página 182. Joel, hijo de Petuel, en el capítulo 1, versículo 1. Hijo de Petuel. Significa Jehová es Dios. Mire qué bonito. También otros lo mencionan como el Señor es mi Dios. También. O el Señor es mi Dios. Cualquiera de las dos. Su enfoque. Cuando digo su enfoque, ¿a qué se refiere Ronaldo? Como el centro, al concepto, por decirlo así. Ajá. ¿A qué, hermana Vilma? El objetivo, el propósito. Eso, ¿el propósito del qué? El mensaje. Eso. Su enfoque fue para los sacerdotes. Aunque él no era sacerdote, pero su enfoque fue a los sacerdotes. Fecha. Aproximadamente 830 antes de Cristo. Siendo él uno de los primeros profetas. Siendo él uno de los primeros profetas. Aunque no los estamos viendo por orden cronológico. ¿Qué es cronológico, hermana Giselle? ¿Qué es cronológico? ¿Qué es cronológico, hermano Dimas? ¿Qué es cronológico? No me le ayude. ¿Qué es cronológico, hermana Vilma? Cronológico es cuando viene de que le conocen desde que nació, de la familia, ¿cómo se dice? De la familia. ¿Qué es cronológico? ¿No? Buena Marta. Mano Enrique. Que tiene orden, que viene en orden. Pero según. De fecha. Ajá. Que en esta fecha sucedió y luego el siguiente. Orden de fechas. Orden de fecha. ¿Qué es cronológico? Mano Marí. Que viene en orden en cada... Bueno, me fue la idea.
¿Qué es cronológico, manager? Hermano, que vienen en orden cronológico. ahí están, pero quiero que me lleven. Que cada uno tiene su tiempo. Si por ahí va. Ronaldo sabe. Ya Ronaldo, se le fue. Lo que ellos dijeron, lo que iba a decir, por orden de tiempo. Del Exactos, tiempo en cual precisos. Mano y Mauricio, cronológico. Fecha, acontecimientos, todo lo que sucedió en cierta, por ejemplo, una persona, del inicio, la fecha, acontecimientos, y ahí hay otra cosa. No hemos estado viendo, o no empezamos a ver los libros proféticos en orden cronológico, o sea, no el primero, no el segundo, no el tercero, primero así, sino primero el primero, primero el segundo, primero el tercero, no, sino que los hemos estado viendo así, intercalados o salteados, como los queramos mencionar. Pero por eso ahora Joel es uno de los primeros profetas. Él sí es uno. Él es uno de los primeros que surgió. Cronológico es eso, secuencia por fecha. En la fecha 15 sucedió algo y se levantó un profeta. En la fecha 16 o el año 20 o el año 21 surgió otro profeta. En el año 22 otro profeta. Así, cronológico, secuencia de acontecimientos, personas, lugares. ¿Verdad? Fechas en orden. Entonces, él fue uno de los primeros profetas. También vamos a ver los propósitos. El mensaje es dirigido a Judá. Mire, otro mensaje. O mejor dicho, uno de los primeros mensajes a Judá. A Judá y específicamente a Judá, al pueblo de Judá, pero específicamente a los sacerdotes. Hermano, entonces, por ejemplo, Isaías fue más antes. Después. Pero usted dijo que cuando vino Isaías acababa de ver la división entre el norte y el sur, y aquí está la división. Ya está Judá, antes de que usted dijo que no estaba Judá. Le averiguo eso para la próxima clase. Está buena la pregunta, muy interesante. Muy bien, entonces su mensaje es dirigido a Judá, pero específicamente dirigido a los sacerdotes. Eso está en el capítulo 2, versículo 17. ¿Alguien tiene Joel en sus manos ahí, libro abierto, Biblia? Sí. Léamelo. Joel 2:17. Joel 2:17. Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al aprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ellas, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Está bien, ve, ahí especifica, ahí dice específicamente el mensaje a quién lo está dirigiendo. Ahora, mire, quiero hacer algo aquí. Entonces, mire, las profecías durante el reino dividido, cuando surgió el reino dividido, existió un grupo, a su aclaración a su libro, a su pregunta, perdón. Entonces, justamente Joel es contemporáneo de Isaías. El grupo de profetas, mire, en el libro, en la página 178 del libro, ahí está, durante el reino dividido, los profetas que fueron contemporáneos unos con otros, está, que fue Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Entonces, Isaías y Joel fueron contemporáneos. ¿Sí entiende? Entonces,
justo en ese tiempo predicó Joel. Ya había sucedido la separación, la división. ¿Y los dos profetas en el mismo tiempo profetizaron para Judá? Eran contemporáneos. Y como eran contemporáneos en ese mismo tiempo, ahí en la página 100, ahí está, 179. Joel estuvo en el 830 y Isaías estuvo en el 740. Ah, 740 o 840. Isaías en el 740. Ah, el 740. Entonces, Y Joel por en eso el dice 30. uno de los primeros. O sea que 40 años Posiblemente después. fue Isaías primero, después Joel, ¿verdad? O sea, Pero fue, dice, uno de los primeros profetas. Joel primero y después Isaías. Joel primero porque era 830 antes. Sí, sí, fue antes. Más. Y Isaías fue de los después. Sí, porque era retrocediendo. Ajá, correcto. Retrocediendo, menos, de más a menos. Y luego fue Miqueas. Ajá. Ahora 15 bien, años después. dice aquí, ¿estamos claros a quién fue dirigido? ¿A quiénes dice? Hacia los sacerdotes. Específicamente a los sacerdotes. En ocasiones se refiere a, mire, en ocasiones se refiere a Sión, Jerusalén, entonces se refiere para referirse al pueblo. Y Judá. En ocasiones, Joel se refiere a ellos, a Sión, Jerusalén y Judá. Y cuando se menciona al pueblo de Israel, lo menciona, dice, o cuando se refiere al pueblo de Israel, lo menciona del todo por todo. ¿Qué quiere decir eso? Al pueblo de Dios dice como un todo. Toda la nación. Al pueblo de Dios como un todo. O sea, generalizando, incluyendo a Judá. Aunque está así, el reino del norte y el reino del sur. Pero cuando él generalizaba del sur, decía Jerusalén, Sión, Jerusalén y Judá. Y cuando decía, se refería a Israel, al norte, lo generalizaba, decía